que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bendiciones, amados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta hora. Damos gracias al Señor que nos permite poder de nuevo estar aquí reunidos en el nombre del Señor. Yo de este lado de la cámara y usted del otro, ¿verdad? Pero es una bendición poder estar. Creo yo que siempre el Señor tiene cosas maravillosas para nuestra vida y siempre nos sigue enseñando de una o de otra forma lo relacionado con su palabra. Así que le damos gracias al Señor por eso y le pedimos al Señor que pues nos auxilie con un espíritu de revelación, de entendimiento, para que podamos seguir avanzando en este análisis que hemos venido haciendo juntamente con ustedes los días lunes con relación al tema del servicio. Nos hemos detenido bastante, creo yo, en este tema del servicio y sobre todo en el tema particular que le pusimos la búsqueda de servidores. Pero creo yo que pues hay bastante material ahí que desarrollar y aunque lo hemos tratado de escudriñar, realmente es poco a lo que realmente da el tema, ¿verdad?, para poder desarrollar. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a suplicarle a Él que nos ayude, ¿verdad?, para poder avanzar un poquitito en estas cosas tan importantes que nos enseñan cómo nosotros debemos de desarrollar el servicio para con el Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te agradecemos, papito lindo, toda tu misericordia, toda tu bondad. Te suplicamos, por favor, Padre, que tú nos puedas auxiliar, nos puedas ayudar, nos puedas enseñar, Señor, a hacer las cosas, Señor, siempre agradables delante de ti. Estamos muy, pero muy conscientes de que hay una necesidad en nuestro corazón de poder buscarte, servirte, honrarte, bendecirte, Señor, pero Señor, queremos sobre todo servirte de la manera adecuada. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos ser enseñados a través de tu palabra. Por favor, te lo solicitamos y te lo pedimos, papito lindo, gracias, te damos. Amén. Dios, hermano, tiene diferentes maneras como nos prueba a nosotros. Hay pruebas que son tan difíciles de atravesar, ¿verdad? Como por ejemplo, hermano, le tocó a ese siervo tremendo llamado Job. Realmente, hermano, la prueba que le tocó pasar a él fue bastante difícil. Fue creo yo, una de las pruebas que realmente muchos hombres quizás no podríamos atravesar. Por el otro lado, vemos a un Abraham cuando Dios le pide también a su hijo y dice la Biblia que estaba siendo probado. Así pudiéramos mencionar a muchos de los hombres, hermano, que fueron probados de parte del Señor a través de tribulaciones, a través de momentos de dificultad, a través de momentos difíciles. Sin embargo, tenemos que también nosotros entender que dentro de las formas de prueba que Dios tiene, porque nosotros siempre que hablamos de una prueba pensamos en esto. Sin embargo, por ejemplo, a veces hay cosas que para nosotros no serían una prueba, sino que serían solo una bendición. Y no digo que no lo sean, pero también puede constituirse en una prueba. Por ejemplo, la prosperidad. Esa es una tremenda bendición, ser prosperado, y aquí sí voy a hablar de lo económico, aunque no me voy a detener en eso, ni es el tema. Sino que si Dios nos bendice material, económicamente, nosotros lo vemos como una bendición. Sin embargo, hermano, nosotros no sabemos que quizás Dios nos pueda estar probando para saber cómo se va a comportar nuestro corazón. Recuérdese, hermano, que la misma palabra del Señor dice de esa manera, ¿verdad? Que Dios
pesa los corazones de los hombres. Entonces yo creo que, hermano, cuando nosotros no tenemos, no podemos evaluar realmente la diferencia que cuando llega el momento, el tiempo donde Dios nos permite tener esa abundancia. Y entonces ahí puede hacer que Dios nos pruebe para saber si nosotros vamos a ir en pos del dinero o siempre vamos a poner el dinero en el momento, en el lugar adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, otra de las cosas que dice la palabra que son una prueba para nosotros son cuando alguien nos halaga, es decir, las palabras halagüeñas. Hermano, en ese momento, hermano, también Dios está evaluando nuestro corazón para ver si no nos enaltecemos, para ver si no nos envanecemos como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces eso podría convertirse también en otra prueba. Ahora, en el caso específico del servicio, tenemos que saber que el servicio es otra de las pruebas, hermano, que el Señor nos pone. Recordemos, hermano, que la misma palabra del Señor dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría de corazón cuando tenías la abundancia de tus bienes, entonces servirás a tus enemigos. Es decir que ahí se puede ver, hermano, que hay una evaluación, hay una prueba de parte del Señor y que pues en algunos casos, hermano, algunas personas no salen aprobadas. Recuérdese que la misma palabra del Señor también nos dice en el libro de Malaquías que en el último tiempo se va a discernir entre el que sirve y entre el que no le sirve, pero para discernir hay que probarlos, hay que ver cómo están sirviendo, ¿verdad? Para conocer quién sirve y quién no sirve, hay que evaluar y el que lo puede hacer de una mejor manera, pues es el Señor, porque nosotros podríamos en algún momento decir, fulanito no está sirviendo de manera adecuada, menganito, pero realmente ¿quién es el que prueba los corazones? Es Dios. Quizás el resultado final de un servicio pueda hacer que no sea agradable a algún líder, pero es al final de cuentas es Dios el que va a hacer pasar esa prueba. Así que, hermano, creo yo, hermano, que el Señor desea que nosotros, por medio del Espíritu Santo, podamos llegar a conocer esta situación. Porque definitivamente, hermano, que en este tiempo, como lo hemos venido diciendo, hermano, el Espíritu Santo anda en búsqueda de servidores. Anda, hermano, buscando gente que realmente le quiera servir. Y aquí, hermano, recordemos algo que hemos dicho en el pasado, y es el hecho de que muchas veces, hermano, se nos olvida a nosotros que el servicio para el Señor es un privilegio. Y es un privilegio porque Dios tiene seres que podrían hacer todo lo que nosotros hoy hacemos. Hay seres que lo podrían hacer. Por ejemplo, los ángeles podrían, hermano, hacer el trabajo que nosotros hacemos, pero nos llevarían de distancia de aquí a saber dónde, hermano, en cuanto a la excelencia para hacer el trabajo. Hermano, en cuanto a la alabanza, yo digo que hay ángeles que cantan, hermano, a perfección, no así como nosotros que medios cantamos, aunque yo en lo particular no canto, pero refiriéndome a los hermanos de la alabanza, ¿verdad? No estoy menospreciando el trabajo de ellos, yo sé que cantan con todo su corazón, pero lo que estoy diciendo, hermano, es que si nos ponemos a comparar con ángeles es otra cosa, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros, sus hijos, hagamos esa tarea y por eso lo debemos de considerar como un privilegio hermoso que el Señor nos está dando. Así que, hermano, es importante que nosotros podamos analizar esta parte, ¿verdad?, del trabajo en la obra del Señor, que es, hermano, el servicio. Y nosotros, si usted se recordará, iniciamos hablando de la búsqueda de servidores, porque nos basamos, hermano, en 3 aspectos importantes. Voy a hacer un recordatorio, hermano, que creo que vale la pena. En primer lugar, hermano, dijimos que Jesucristo viene a buscar pecadores que procedan al arrepentimiento. Eso es lo que él anhela, ¿verdad? Él viene buscando pecadores, pero sobre todo, hermano, le agradan a aquellos, hermano, que pueden llegar al arrepentimiento. Número 2, la Biblia dice con una claridad, pero muy, muy definida, hermano, que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Pero cuando nosotros vamos a ver la escritura, y aquí en varios pasajes, hermano, podemos citar, el Espíritu Santo anda buscando siervos o servidores. Recuérdese que, hermano, el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación, y la revelación viene por medio del Espíritu Santo, es el libro de los siervos, pero no siervos solamente en el aspecto o en la categoría de ministros primarios, sino que siervo es todo aquel que le sirve al Señor. Yo creo que eso es lo que el Señor está buscando en este tiempo, que nosotros podamos hacerlo de la manera adecuada, de la manera correcta. Así que, hermano, hemos venido hablando entonces de este tema. ¿En dónde nos hemos basado para hablar de este tema? Pues nos basamos en las palabras hebreas y griegas, hermano, que se traducen como siervo, servidor o sirviente. Esas tres acepciones de las palabras empezamos a buscar. Y pues, hermano, si usted se recordará, aquí le pongo de una vez todas las palabras, pero quiero hacerle énfasis a lo siguiente. Todas las palabras que están en verde, pues hermano, son palabras que ya hemos analizado, ¿verdad? Enosh, Naad, Abad con 2 numerales, Ebed, Abodá, Sharat. Esas son 7 palabras hebreas que se traducen como siervo, servidor o sirviente. Y ahora, hermano, terminamos ya viendo estas 7 palabras que nos llevó casi 15 hermano, oportunidades de ministración para poder desarrollar estas 7. Casi podríamos decir que son 2 por cada uno, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con las palabras griegas, y en esta pues queremos enfatizar a la palabra diáconos, que es la palabra 1249, diáconos. Esa es la palabra donde nos queremos detener en esta oportunidad. Entonces, hermano, ya como un subtítulo pondríamos aquí los servidores diáconos, ¿verdad? Que es el numeral 1249 de la concordancia Strong en el idioma griego. Recuérdese que cada vez que algún número, cuando se habla de la concordancia Strong, algún número está antecedido de una H, es porque es una palabra hebrea. Si está antecedido de una G, es una palabra griega. Entonces ahí hemos estado platicando con ustedes. Esta palabra diáconos, hermano, es esta palabra que tiene varios significados. Y mire dentro de los significados, hermano, hacer mandados. Es decir, que cuando uno habla de un diácono, está hablando de un servidor, pero un servidor no, ¿cómo decirlo, hermano? No de las categorías más bajas, sino que es un servidor de cierta categoría. Sin embargo, su tarea, hermano, es hacer mandados. Significa aquí ayudante y también mesero. Es decir, hermano, que es alguien que sirve a las mesas. Claro que no solo esa tarea hace, ¿verdad? Pero aquí así lo toman. Ya si lo pasamos a lo espiritual, diríamos es el que le hace mandados espirituales al Señor, ¿verdad? El mesero, el que le sirve la mesa espiritual al Señor. Ya específicamente dice maestro cristiano y pastor. Fíjese hasta qué categoría lleva. También diaconisa, diácono, ministro, y aquí están las 3 palabras. Aquí esta palabra diácono sí nos habla prácticamente de las 3 palabras: siervo, servidor y sirviente. Entonces, hermano, realmente cuando uno le quiere servir al Señor, tiene que tener la humildad suficiente para poder hacerlo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque realmente cuando vemos el concepto, cuál es el trabajo, hacia dónde el Señor nos está llamando, entonces nos damos cuenta, hermano, que necesitamos estar revestidos de humildad. Nadie va a poder servirle de una manera adecuada al Señor si no está revestido de humildad. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros, el Señor nos ayude, el Señor nos auxilie, hermano, para poder hacerlo, ¿verdad? Porque queremos hacerlo y queremos hacerlo de la mejor manera. Entonces, ya viendo en sí las palabras, hermano, que aquí se traducen, porque la verdad,
usted empieza a ver cada una de esas palabras, como lo hemos dicho en otras oportunidades también, hermano, cada palabra, cada acepción, cada significado de la palabra que estamos analizando, pues es motivo de un estudio muy largo. Por ejemplo, aquí podríamos analizar quiénes son los que hicieron mandados en la Biblia, hermano. Y como dice aquel dicho, el que es mandado no es culpado, ¿verdad? Entonces no habría problema. ¿Quiénes le hicieron mandados a Dios? ¿Quiénes realmente tuvieron esa disposición? ¿Quiénes estaban dispuestos a servir la mesa? ¿Quiénes son los meseros del Señor, hermano? Quienes fungieron como maestros, como pastores en la Biblia, hermano, y realmente en su función literal, porque en otro, ya viendo en el Antiguo Testamento, pues vemos, hermano, de manera un poquito distinta, pero en el Nuevo Testamento ya viéndolo de manera específica en su función, del único que se habla de un pastor es el Señor, ¿verdad? Maestros sí se mencionan otros, aparte del Señor que también era maestro, hermano, bueno, él era profeta, él era evangelista, él era pastor, era maestro, era apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, ¿verdad? Hermano, así que el Señor tenía los 5 ministerios fluyendo en él. Pero hermano, en el caso del pastor es el único del que el Nuevo Testamento habla de una manera literal. No estamos diciendo que no hayan otros pastores, lo vemos en todo el Antiguo Testamento, hermano, como una sombra de aquellos que fueron pastores literales, pero que ahí el Señor nos está dando una enseñanza. Así que hay bastante ahí que pudiéramos platicar, pero queremos avanzar a ver entonces el perfil de los diáconos, ¿verdad? El perfil de los servidores diáconos, el perfil de los servidores con el numeral 1249. Entonces mire, vayamos aquí, hermano, a Mateo capítulo 22, versículo 13. Dice la escritura, entonces el rey dijo a los sirvientes, y aquí está la palabra 1249, diáconos, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mire qué tremendo es esto, hermano, porque pues definitivamente que nosotros vemos entonces que qué es lo que hacen los siervos diáconos, qué es lo que hacen los servidores diáconos, qué es lo que hacen, hermano, los sirvientes diáconos. Pues lo que hacen, hermano, es que son los que están encargados de preparar y de desarrollar todo lo necesario para la preparación de la boda del Señor. Porque aquí cuando usted ve Mateo capítulo 22 está hablando de esa parábola de la boda, ¿verdad? Que el rey quiso hacerle una fiesta de bodas a su hijo porque se iba a casar, y entonces, hermano, estos estaban ahí disponibles. Recuérdese que estos fueron los que mandaron, hermano, a buscar a los invitados. Estos, hermano, hacían diferentes tareas ahí dentro de la boda, pero me llama mucho la atención entonces que son los encargados, hermanos, de servir en la boda. Ese es un privilegio hermoso, porque ¿a quién se le va a servir? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque aquí podría ser una acepción o una forma de analizarlo de los ministros del Señor, hermano, también tenemos que entender que hay mucha gente que le está sirviendo y que está preparando a la novia, está preparando a la que va a ser la amada, está haciendo una tarea importante. Recuérdese, hermano, que cuando Esther llegó al palacio del rey, la mandaron al cuidado de aquel eunuco llamado Hegai. El eunuco ahí podía ser una figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hermano, habían otros que también estaban haciendo las tareas, porque Hegai era el responsable, pero habían otros eunucos haciendo también la tarea. Pero entonces, viendo esto, nos damos cuenta, hermano, que los siervos diáconos, los servidores diáconos, son aquellos, hermano, que les asignan tareas importantes en cuanto al servicio de la boda. Y yo sé que aquí tal vez alguno va a decir, pastor, pero yo lo que quiero es casarme. Sí, yo sé, hermano, que la iglesia se va a tener que casar y que no quisiera estar sirviendo, ¿verdad? Ni estar como invitado, ni estar como los que sirven en la boda, sino que estar como la que se casa. Y amén. Pero hermano, no lo veamos en el momento sino lo veamos en el momento previo. Porque hoy en día
Hermano, cuando una persona está evangelizando, ya ahí está empezando a hacer una tarea, porque esa persona, hermano, es una persona potencial, ¿verdad? En cuanto a convertirse, hermano, en parte de la novia. Entonces yo creo que es tan necesario que nosotros nos demos cuenta que todo trabajo, todo lo que hacemos para la obra del Señor, sobre todo dirigido a aquellos que van a ser parte de los ministros, parte de la amada, parte de la novia, hermano, definitivamente es una tarea que se está haciendo como preparación para la novia. Cuando se da una profecía, cuando se está haciendo un trabajo donde van a ser beneficiados los hijos de Dios, hermano, definitivamente que ahí es una tarea previa a la boda, y se está sirviendo en la boda. Entonces, pero, hermano, son siervos especiales, no son cualquier tipo de siervos. Les encomendaron, hermano, una persona o una pareja que deciden casarse, y ahora, antes, hermano, se preparaba una boda y entre las familias, ¿verdad?, se repartían las tareas de la boda y así lo desarrollaban. Ahora no, eso ha cambiado mucho. Ahora se le contrata a una persona y que esa persona se encargue de todo, ¿verdad? Ya solo tiene relación con los que se van a casar o con los padres de aquellos que se van a casar, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, fíjese que yo considero que podrían ser estos colores. No, que no queremos el adorno este color, lo queremos de tal manera. Pero son personas que se dedican directamente a eso. Entonces yo creo que estos son siervos especiales, hermano. Son una categoría de siervos que están designados para hacer tareas, hermano, en la preparación de la novia que se va a casar. Entonces, cuando nosotros vemos a los siervos diáconos, quiere decir, hermano, que tienen tareas específicas. No es cualquier tipo de tareas, sino tareas específicas que se le asignan. Porque, pues, hermano, definitivamente, mire cómo el rey, ¿verdad?, que es figura en ese caso del padre, hermano, no le va a encomendar a cualquiera, hermano, la preparación de la boda, sino que tiene que encargársela a personas, hermano, que estén capacitadas, que tengan conocimiento del tema, que sepan qué es lo que van a hacer, personas, hermano, experimentadas en eso. Entonces yo creo que, hermano, aquí definitivamente el Señor nos está hablando de personas que han sido preparadas para tal situación. Así que, hermano, es un privilegio hermoso. Ok, continuemos. Juan capítulo 2, versículo número 9. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían. Los que servían sí sabían de dónde había venido el agua convertida en vino. El maestresala llamó al novio. Bueno, ahí está todo el relato, ¿verdad? En los versos anteriores y posteriores está todo el relato de la conversión del agua en vino allá en las bodas de Caná. Pero mire entonces, qué tremendo, hermano, porque nosotros tenemos que analizar aquí varias cosas. Número uno, recordarnos, hermano, que según la misma palabra del Señor, hay tres fuentes de donde puede brotar el vino, bíblicamente hablando, ¿verdad? Yo sé que en lo natural eso será otra cosa, pero bíblicamente es el vino que brota de la mano, como pasó con el copero allá en el sueño que tuvo en Génesis capítulo 40, que fue uno de los sueños que José interpretó. Él dice que él tenía la copa de Faraón en su mano y con la otra mano, hermano, él estaba exprimiendo aquellas uvas y entonces el jugo de la uva o el vino caía en la copa de Faraón. Bueno, esa es una forma. La mano de Dios representa los 5 ministerios, ¿verdad? Y entonces ese es el vino ministerial, que es el vino, el gozo que produce la administración de la palabra a través de los 5 ministerios. Luego, hermano, también vemos que hay otra forma de extraer el jugo de la uva o de la sangre de la uva, como lo llama la Biblia, hermano, y es el hecho de que
hermano, que como lo que hacían, eso era lo que hacían comúnmente. Es decir, había un lagar era una especie de piscina, así, hermano, empezaba, no era con graditas como hacen las piscinas, sino que era algo tallado en la roca, ¿verdad? Hermano, una piedra así como un plato hondo, pues podríamos decir, ¿verdad? Para que usted me entienda, un plato hondo, hermano, y entonces ahí se ponían todas las uvas, y entonces, hermano, habían lazos en los dos sentidos, y las personas se agarraban de los lazos, por supuesto tenían que ser personas preparadas para tal evento, hermano, y entonces empezaban a machacar con sus pies la uva, se agarraban de los lazos porque no tenían que depositar todo su peso en las uvas, porque si machacaban también la semilla, entonces el vino se amargaba. Entonces por eso tenían que tener ese tipo de cuidado. Y entonces esto nos habla del gozo que produce la alabanza, la administración de la alabanza, hermano, la danza y todo ese fluir tan precioso, ¿verdad? Que nos enseña la palabra del Señor. Pero la tercera forma es como el Señor lo hizo. Y fíjese, hermano, que el Señor convirtió el agua en vino, hermano, en una boda. Entonces ese es el vino de la boda. Pero mire quiénes son los que sabían de dónde había provenido el vino. Hermano, el vino había provenido del agua, pero el agua lo habían puesto en unas tinajas. Las tinajas servían para la purificación, era el rito de la purificación que utilizaban los judíos. Era una especie de ablución, era una especie de bautismo, porque en esos no eran tinajas pequeñas, eran tinajas grandes, hermano. Dicen ahí que cabían unos 30 a 40 litros, ¿verdad? Hermano, 2 o 3 cántaros, dicen algunas versiones, y otras dicen de 30 a 40 litros, ¿verdad? Eso lo dice cuando uno ya ve los comentarios. Hermano, otros comentarios es que una persona podía caber parada en esas tinajas, es decir, que una conversión, pero entonces el agua estaba en las tinajas. Las tinajas servían para la purificación, y entonces purificación nos habla de ministración, hermano, porque se tenía que bañar, se tenía que bautizar, por decirlo así. El sacerdote se lavaba completamente para poder estar limpio físicamente, porque allá en aquel tipo de ritos, hermano, las cosas también eran físicas. Pero mire qué tremendo, porque entonces aquí nosotros vemos que el gozo que produce, hermano, la ministración en nuestra vida, ser liberado de tantas cosas, entonces, hermano, eso nos va a llevar a la boda. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano, y tenemos que ser ministrados para poder ser purificados de tantas cosas que la iglesia necesita ser purificada. Así que, hermano, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener ese vino en nosotros. Ahora, lo tremendo entonces es que los siervos sí sabían de dónde provenía el vino, sabían dónde se había puesto el agua, porque ellos mismos habían servido el agua, porque son los siervos los encargados de ministrar a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces ellos sabían de dónde provenía aquella agua. Hermanos, sabían para qué servían esas tinajas, y ahora cuando ellos llegan a sacar el agua, se dan cuenta que se había convertido en vino. Entonces, si el vino representa gozo, claro, también representa pacto y muchas cosas, pero sobre todo el gozo que produce el estarse santificando, el estarse purificando, el estarse limpiando a través de la administración del agua de la palabra, del agua del Espíritu Santo, para que de esa manera, hermano, nosotros podamos presentarnos delante del Señor y, hermano, obtener realmente una ministración de preparación para las bodas del Cordero. Así que eso es precioso, eso es maravilloso, hermanos, saber, ¿verdad?, que el Señor anhela que nosotros nos podamos purificar. Pero el privilegio que tenían estos siervos era no solo de servir. Sí, ellos sirvieron el vino, pero aparte de servir el vino, entonces también, hermano, ellos sabían de dónde provenía aquel vino. Y en cuanto al servicio, a la administración ya del vino, ya no del agua, del proceso, ¿verdad?, sino ya del vino. Entonces recuérdese que el vino otra vez representa el gozo. Eso quiere decir, hermano, que estos siervos son encargados de ministrar gozo, de mantener a la iglesia, hermano, con alegría, con regocijo, no entristecer a la iglesia, no ponerla, hermano, triste,
triste, sino que al contrario, que la iglesia también pueda estar siendo ministrada constantemente con esa alegría, con ese gozo que nosotros tanto necesitamos. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Mire aquí, hermano, es una promesa que el Señor le da a los siervos, a los diáconos, ¿verdad? Del numeral 1249. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Mire qué lindo, hermano, porque entonces si alguno quiere servir al Señor, que lo siga. Es decir, nadie puede servir al Señor si no lo está siguiendo. ¿Por qué? Porque esto, ¿sabe cómo lo veo yo, hermano? Como usted compra un teléfono. Usted compra una computadora, uno de esos aparatos, ¿verdad? Electrónicos, una tableta, hermano, una tablet, como se dice, ¿verdad? Hermano, un iPad, cualquiera de esas, ¿verdad, hermano? Entonces, usted la compra y, hermano, la echa a funcionar, pero resulta que de aquí a unos 2 meses o un mes inclusive, podría ser o menos o más tiempo de eso, hermano, resulta que la máquina le está demandando una actualización. Y esa actualización es porque si usted no la actualiza, entonces no va a poder funcionar de manera adecuada, ya no va a recibir todas las aplicaciones. Bueno, ahí tiene bastante. Entonces, hermano, yo creo que cuando nosotros le servimos al Señor, continuamente necesitamos estar teniendo actualizaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando estamos siguiendo al Señor, cuando estamos, hermano, caminando en pos de Él. Ahora, la promesa que el Señor hace aquí es: y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor va a honrar, hermano, dándoles un lugar de preeminencia a aquellos que le sirven. Hermano, los que le sirven van a estar donde el Señor esté, ahí van a estar ellos. Es decir, que si el Señor está en el cielo, ahí van a estar. Claro, en este momento no, porque está hablando, hermano, de futuro. Ahí estará, donde yo estoy, ahí estará. Entonces, está hablando en algo futuro, pero hermano, quiere decir que el Señor le da un privilegio hermoso de estar junto a Él, de estar caminando con Él, de estar siendo retroalimentados por Él, de estar siendo ministrados por el Señor, porque, hermano, eso todos nosotros en algún momento creo que lo necesitamos, esa administración que viene de parte del Señor, esa administración que el Señor nos da a nosotros de manera continua. Entonces, esto es una promesa, esto es una honra, hermano, definitivamente. Pero ¿cuál es el requisito? Servirle. ¿Y cómo tenemos que servirle? Como siervos diáconos, como siervos con el numeral 1249, hermano, esos siervos, hermano, que número 1 preparan todo lo necesario para la boda, que número 2 ministran, hermanos, sirven y conocen la procedencia del vino que viene de parte del Señor, aquel que ha sido transformado, hermano, convertido de las aguas de la purificación. Entonces, creo, hermano, que es necesario que nosotros podamos ver aquí, hermano, que este tipo de ministros tienen privilegios extraordinarios, tienen privilegios hermosos, tienen privilegios gloriosos, privilegios, hermano, que tal vez, diciéndolo de esa manera, que tal vez nosotros ni siquiera los hemos tenido aquí, pero el Señor nos da una promesa. Y dice aquí, hermano, y si alguno me sirve, porque mire cómo empieza: si alguno me sirve, que me siga. Mire, quisiera hacerle énfasis a lo siguiente, ¿verdad? Es como que nosotros quitáramos esta parte. Como que solo por efectos didácticos, no, nadie vaya a pensar yo le estoy quitando a la palabra, porque si no ya me van a mandar a saber dónde, hermano, ¿verdad? Porque el que le quita a la palabra, le añade, el Señor quitará su parte del árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, no, reprendemos eso. Solo por efectos didácticos nada más, es como que le quitáramos esto que estoy, hermano, marcando aquí, ¿verdad? Como que nosotros le quitáramos. Mire cómo empieza: si alguno me sirve, que me siga. Ok, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces quiere decir, el requisito para poder seguir al Señor es el servicio. El requisito para poder ser honrado de parte del Padre
es el servicio. Entonces, hermano, pero es un servicio, hermano, con calidad. Es un servicio con cierta jerarquía, con cierta categoría, hermano, que el Señor nos ha dado. No es un servicio cualquiera. Bueno, tal vez no es la mejor palabra para describir, porque podría sentirse como que estoy menospreciando, pero no es alguien que solamente hace algo, a eso me refiero, sino que es alguien que hace algo porque el Señor le está dando esa oportunidad de hacerlo. Pero, hermano, primeramente hay que seguirlo y después viene la honra de parte del Señor. Ok, avancemos. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, verso 21. Y para que también ustedes sepan mi situación en que me ocupo, de todo eso les informará Tíquico, hermano querido y servidor y diácono, 12:49, fiel en el Señor. Entonces, mire, hermano, los siervos diáconos son siervos, según lo dice aquí esta palabra, son siervos queridos y hermano, y son siervos fieles al Señor. Son siervos queridos, son siervos amados, pero también son siervos fieles para el Señor. Esta es otra cosa extraordinaria que creo que el Señor nos permite a nosotros poder tener, que nuestro servicio, hermano, no sea un servicio cualquiera. Mire, una persona querida es una persona amable, es una persona, hermano, que se da a querer. Entonces los siervos diáconos deben de alcanzar cierta estatura, deben de tener identidad con el pueblo, deben de ser amables, hermano, para que el pueblo puedan expresar su amor a través de ellos. Deben de ser queridos, deben de ser apreciados, deben ser personas que cuando no están dicen, y fulanito de tal, pero hace falta aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que no lo hemos visto, hermano. Pues yo creo que eso es parte de lo que nosotros necesitamos constantemente, estarle suplicando al Señor, alcanzar esa estatura de siervos como este Tíquico, como este hombre, hermano, que el Señor aquí da a conocer, que era querido y era fiel. Mire, querido es una cosa, pero fiel, hermano, esa es otra categoría que tenemos que alcanzar. Y no solo como servidores, tenemos que ser fieles como novia, tenemos que ser fieles como ministros del Señor, tenemos que ser fieles en todas las categorías, en nuestra casa, en nuestra economía. La fidelidad se aplica, hermano, prácticamente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, creo que necesitamos nosotros esa tarea tan importante, hermano, o tenemos esa tarea tan importante de alcanzar esa estatura, ¿verdad? Esa estatura de convertirnos en siervos fieles, de convertirnos en siervos amados, de convertirnos en siervos, hermano, que realmente, así como cuando a uno le dicen a algunas personas, miren, no tendrá un fulanito por ahí que me pueda enviar, fíjese que necesito en mi empresa, qué sé yo, para trabajar en tal o cual cosa, le dicen a uno, ¿verdad? Pero no tendrá uno de aquellos, pero de aquellos fieles usted, ¿verdad? De aquellos que sí, de veras, ¿verdad? Son cristianos, ¿verdad? Qué triste a veces oír eso, ¿verdad, hermano? Porque en el pasado todos los cristianos, hermano, se consideraban fieles. No estoy diciendo que todos lo fueran, porque la misma palabra certifica que no todos lo eran, pero había buen testimonio en las personas que no eran cristianas. Decían, por favor, mándeme un miembro de su iglesia, porque yo sé que los evangélicos son así, pero ahora ya no. Ahora hacen esa aclaración y dicen, mire, mándeme uno, pero de esos que son fieles. Entonces yo digo que Tíquico era un diácono, pero un diácono que era amado, pero un diácono que también era fiel, que se comportaba fielmente delante del Señor. No era cualquier tipo de persona. Así que los siervos diáconos, hermano, tienen características que llenar, ¿verdad? En el nombre del Señor. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 2. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor, ministro, dicen otras versiones, ¿verdad? De Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí hay otra característica muy linda, y es el hecho, hermano, que es colaborador. Hermano, laborador es de labrar, ¿verdad? Hermano, de elaborar,
de elaborar algo, hermano, o en algo, ¿verdad? Y viene de labranza, ¿verdad? Eso. Pero un colaborador es alguien que ayuda, es alguien que está colaborando, que está ayudando, que está haciendo la tarea juntamente con otros. Pero ¿en qué tareas hacía? Era colaborador en cuanto, hermano, al Evangelio de Cristo, es decir, a la predicación del Evangelio, a la ministración del Evangelio. O sea que este hombre llamado Timoteo, que era el discípulo directo de Pablo, ¿verdad, hermano? Este hombre definitivamente, hermano, se ganó la confianza de Pablo para que Pablo lo llamara su hijo amado y fiel. Hermano, era muy especial Timoteo, ¿verdad? Y lo vemos en la escritura cuánto amaba Pablo a ese hombre, pero entonces era un colaborador. Es decir, hermanos, son personas así como aquellos, solo para ponerle un ejemplo, aquellas personas que son invitadas a una fiesta, ¿verdad? Ya cuando ando de fiestas, ahorita no estoy hablando de fiestas, estoy hablando en general, ¿verdad? Solamente no me vaya a malinterpretar, solo quiero poner el ejemplo. Son invitadas a una fiesta y llegan a la fiesta como invitados, llevan un regalo, llegan su traje y todo bien, hermano, y de repente cuando usted nota, hermano, ya andan repartiendo ahí la comida, andan viendo en qué ayuda. Esos son colaboradores. Ellos, hermano, no se conforman con ver a otros trabajando, sino que ellos también quieren, hermano, hacer juntamente con aquellos la tarea que les han encomendado. Entonces, estos siervos diáconos, estos servidores diáconos, hermano, son personas, hermano, que no pueden ver que otros están haciendo algo porque ellos quieren colaborar. Ellos, así como cuando se dijo de Adán, ¿verdad? Cuando le iban a hacer su esposa, entonces le haré una ayuda idónea, ¿verdad? No idónea, sino ayuda idónea. Entonces, hermano, necesitamos nosotros realmente, hermano, alcanzar esa estatura de ser colaboradores. Es decir, los siervos diáconos no son personas, hermano, que les tienen que estar llamando. No, ellos se ofrecen para servir al Señor. Ellos están dispuestos para servir al Señor. Ellos están preparados para servir al Señor. Así que en el nombre del Señor, hermano, que Dios nos ayude para que nosotros seamos siervos diáconos, que no seamos solamente siervos, que no, hermano, bueno, no, hermano, son personas que cuando se dice alguien puede ayudar con tal cosa, ellos van ya, hermano, colaboradores en todo sentido, siempre con disposición, siempre con anhelo de hacer las cosas agradables delante del Señor, siempre, hermano, tienen un don de servicio, tal como lo dice la Escritura, porque el que sirve, que lo haga con diligencia. Entonces, así son este tipo de personas, hermano, son siervos muy especiales de parte del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Sigamos adelante. Miremos otro más. 1 Timoteo 3:12, que los diáconos, hermano, diáconos, aquí lo traducen prácticamente, lo literalizaron, ¿verdad? Los diáconos, decir 12:49, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Entonces aquí por lo menos hay 3 requisitos. Maridos de una sola mujer, quiere decir que sean fieles en el matrimonio. Hombres, hermano, que pues tengan una esposa, la respeten y la honren, ¿verdad? Porque como dice la palabra, honroso es el matrimonio. Que sean hombres, hermano, que estén dispuestos a honrar el matrimonio. Mire, hermano, son personas que aunque tienen problemas en algún momento en su matrimonio, no que siempre los tengan, sino que tienen un problema en algún momento en su matrimonio, entonces, hermano, necesitan ellos, ¿verdad? Hermano, de resolverlo y lo enfrentan, ¿verdad? Son personas, hermano, que son maridos de una sola mujer, reconocen realmente, hermano, y por supuesto mujeres de un solo marido, porque aquí se habla de los dos, ¿verdad? Al final del cuentas, entonces, hermano, son personas fieles en el matrimonio. Ahora, la segunda cosa que dice aquí, que gobiernan bien sus hijos, hermano, que gobiernen bien sus hijos. Entonces, esa es otra cosa importante. Los diáconos, los siervos diáconos son aquellos, hermanos, que saben gobernar bien sus hijos. Claro, aquí tenemos que hacer una salvedad, porque, hermano, mire, a quién no se le ha revelado un hijo, y no es que uno esté tratando de justificar nada, sino que, hermano, siempre, ¿verdad? Más de un hijo se revela definitivamente, ¿verdad? Hermano,
a Dios mismo se le rebelaron. Dice, hijos crié y los engrandecí y se rebelaron contra mí. La mujer de Ezequiel capítulo 16, el Señor la restauró y ya cuando llegó a cierto esplendor, hermano, a cierta hermosura, entonces se rebeló también con el Señor. Entonces, hermano, realmente yo creo que en ese sentido, pues nosotros hacemos nuestra tarea como padre, que nos corresponde es gobernarlo. Llega un momento que ellos ya pueden decidir por sí mismos y que la ley les da la libertad a ellos por la mayoría de edad de tomar sus propias decisiones y hacen cosas fuera de orden, eso ya serán otros 20 pesos, pero que en lo que corresponde de nosotros, hermano, lo hagamos de la mejor manera. Entonces, esto es parte del trabajo que a nosotros nos corresponde, gobernar bien sus hijos y gobernar, dice, sus propias casas. Hermano, mire, qué triste es cuando uno ve a aquellas personas, hermano, que andan juzgando a todos, ¿verdad? Ala, si yo fuera el papá de aquella, si yo fuera el papá de aquella, si yo fuera la mamá de esta, hermano, y cuando ya les toca tener a sus propios hijos, ya no hayan ni qué hacer, ya no saben ni cómo enfrentarlo, ni cómo hacerlo. Realmente, hermano, gobernar nuestras propias casas es ir con el Señor y decirle, Señor, yo necesito de tu ayuda. Papito, por favor, ten misericordia de mí. Señor, por favor, auxíliame. Padre, no permita, Señor, que yo sea ministrado de una manera, o que ministre, perdón, mi casa de una manera incorrecta, hermano, sino que ayúdame tú, Señor, cómo debo de gobernar mi casa, cómo debo de administrar mi casa, hermano, y mire dónde empieza todo. Allá en el Salmo 128 dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Con el temor de Jehová, ahí empiezan todas las cosas, hermano, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa y su mujer como una vid fecunda en las partes internas de la casa. Entonces, realmente, hermano, yo creo que todo empieza cuando hay temor de Dios. El hombre que teme al Señor es una persona que va a poder gobernar de manera adecuada su casa, va a poder ministrar su casa, hermano. Y cuando dice gobernar no está hablando de mandar, porque el gobierno tiene muchas facetas, hermano. En el gobierno hay que administrar, en el gobierno por supuesto también hay que dar órdenes, pero también se dan instrucciones. En el gobierno se hacen diferentes tipos de tareas. Entonces, realmente, hermano, es tan necesario y tan importante que nosotros aprendamos a gobernar. Y así son los siervos diáconos, hermano. Entonces aquí, como le decía, 3 cosas por lo menos nos da aquí la palabra. Maridos de una sola mujer, es decir, así hay que ser como el águila y no como el gallo, ¿verdad? El águila solo tiene una pareja durante toda su vida. El gallo no, el gallo, hermano, la gallina que se le ponga enfrente la hace poner huevos, ¿verdad? Entonces no se puede ser así. 2, gobernar bien sus hijos en la medida, hermano, que el Señor no lo enseña y no lo instruye, ¿verdad? Y la otra cosa es gobernar la propia casa, gobernar en todo el sentido de la palabra, administración, supervisión, todas las tareas que corresponden, hermano, se deben hacer. Ok, déjeme ir ya, hermano, compresionando, ¿verdad? Para ir ya en un momento terminando también. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro, servidor, diácono, 12:49, de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Mire, yo quisiera que fuéramos aquí juntamente con ustedes, hermano, a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Si usted me acompaña aquí a 1 Timoteo, capítulo número 4, versículo número 6, estábamos leyendo, ¿verdad? 6, al señalar estas cosas. Pero leamos desde el versículo 1. Mire lo que aquí dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se volverán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad.
porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de la oración, de Dios, perdón, y la oración. Entonces, cuando dice al señalar estas cosas, serás un verdadero diácono, un buen diácono. Lo que está hablando aquí, hermano, es que está diciendo que hay que señalar el tiempo que nos ha tocado vivir y las cosas que van a suceder en ese tiempo. Esas son de las cosas que hay que señalar definitivamente. Es decir, hay que señalar los acontecimientos, la forma de conducta, la forma de comportarse, la forma de conducirse de las personas en este tiempo. Y el propio apóstol Pablo, hermano, nos dice en la segunda carta, me parece, o en la misma primera, déjeme ver aquí solamente si estoy primera ¿qué? Era 4:3, entonces era segunda, ¿verdad? Segunda de Timoteo, hermano, en su capítulo 4, quiero ver si está aquí, no, no, entonces era primera de Timoteo 3, ¿verdad? 3:3 o 3, Dios mío, o será segunda capítulo 3, sufre penalidad. Bueno, estaba buscando ese verso, hermano, donde aquí se me fue el verso, ¿verdad? Pero estaba pensando en aquel versículo que dice la palabra, hermano, que aquí está. Pero debes de saber esto, que en los últimos tiempos vendrán hombres difíciles. Según de Timoteo 3. Hermano, esto ya lo analizamos con ustedes en algún momento, hermano, en los temas escatológicos. Vimos la conducta de los hombres del tiempo final y vimos, hermano, cada uno de estos 18 y 19 son en total, uno general y 18 específicos. Y entonces, hermano, vimos ahí cada una de esos tipos de conducta. Entonces, eso es algo que nos corresponde a nosotros, hermano, estar advirtiendo, estar señalando a la gente que van a venir personas que van a prohibir casarse, van a venir personas que van a prohibir alimentos, van a venir personas que van a hacer cualquier tipo de situaciones, hermano. Recuérdese que, hermano, nosotros lamentablemente la humanidad siempre vive con un péndulo, ¿verdad? Es decir, en un momento está en un extremo y en otro momento está en otro extremo. En este momento, hermano, está el tiempo donde casarse con el que quieran, ¿verdad? Si se quieren casar con hombre, con mujer, mujer con mujer, como sea, hermano, lo pueden hacer. Ahora hasta con animales, hasta con niños. Bueno, realmente es triste decir todo este tipo de cosas, que gente que se considera pensante, hermano, realmente llegue a actuar de esa manera. Pero al final de cuentas, hermano, entendemos que ese es el comportamiento. Entonces los siervos diáconos, una de las cosas que van a hacer, una de las cosas que están haciendo es, hermano, definitivamente que están señalando, están advirtiendo, están diciendo, esto es incorrecto, esto no está bien, esto no está de manera correcta. Ok. Así que, hermano, por lo menos le cité unas 7, 8 características de los diáconos. Realmente es una bendición y creo que tenemos que seguir analizando, hermano, esa lista de 18 palabras, ¿verdad? Y que ya, gracias a Dios, terminamos las palabras hebreas, aunque cuando digo terminamos es porque ya les dimos una pasadita, pero realmente ahí hay mucho que hablar. Pero ahora nos corresponden las palabras griegas y estamos empezando con esta palabra diáconos. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Mis amados hermanos, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a agradecerle su misericordia. Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu gran bondad, por tu gran misericordia, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es esa misericordia y bondad tuya. Yo te suplico, yo te pido, papito lindo, por favor, que te manifiestes de una manera sobrenatural, grande y poderosa en cada una de nuestras vidas, Padre. Yo sé que, Señor, tú siempre nos estás enseñando, Señor, y una de las enseñanzas en las que nos has detenido en este último tiempo es en la enseñanza con relación al servicio, para hacer un servicio agradable, para hacer un servicio aceptable, para hacer un servicio, Señor, que pueda, Señor del cielo, realmente satisfacer tu corazón. Queremos, Señor, ser de los siervos que verdaderamente te sirven a ti y no de aquellos que solamente hacen algo para tu obra. Padre, por favor, enséñanos a hacerlo, te lo suplicamos, Padre, y enséñanos a ser servidores diáconos, por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos,
suplicamos, papadito lindo, en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Realmente es un privilegio, ¿verdad?, poder estar con ustedes y siempre poder disfrutar de este tiempo hermoso juntos, hermano, en la enseñanza del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.